Está aquí Sergio Chousa, economista, también director de la consultora Sarandí. Sergio, muchas gracias por estar aquí en los estudios. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, hacíamos un adelanto con estas noticias, ciertos anuncios que se dieron esta semana además, pero hoy puntualmente habló el ministro de Economía Martín Guzmán en AM750, radio que también pertenece al Grupo Octubre, lo hacía en Toma y Daca, ¿no? En el programa de Mariano Martín, junto a Manuel Herrera también, y dio varias declaraciones con respecto a la inflación, sobre todo esta afirmación de que está descendiendo más allá de que los números preocupen y lo hagan de manera muy leve, ¿no? ¿Qué estimación se hace, ¿no?, de la inflación de mayo? Sí, hay posibilidades de que cierre por debajo del 5% levemente. Sería un paso más promisorio. La verdad es que después del pico del 6,7% en marzo, después del 6% en abril, bueno, uno tenía la expectativa de que se empiece a consolidar una trayectoria descendente. Está claro que no vas a converger a niveles agradables, amenos, respirables de un minuto al otro, pero bueno, con el paso de los meses es posible que se consolide esta tendencia. Tuviste el proceso disruptivo, el shock de precios internacionales muy fuerte en el bimestre marzo-abril, ¿no? Con lo cual, una vez que se va procesando ese efecto, los demás rubros por fuera de los alimentos van también acoplándose al nuevo vector de precios. Se empieza a estabilizar, ¿no? Se empieza a descomprimir la situación en materia inflacionaria, pero falta muchísimo, ¿no? Uno tiende a pensar que hay un umbral un poco simbólico, casi psicológico del 4%, hasta no quebrarlo a la baja, uno diría, estamos todavía en un esquema de emergencia. Cuando volvamos a la zona del 2 y del 3, como solieron ser las tasas mensuales del año 2021, ahí uno podría decir que sí, realmente se está normalizando. Me parece que falta para eso. Claro, esto te iba a preguntar, a este ritmo, ¿en cuánto llegaríamos? A un 4 por lo menos. Ahora tenemos el desafío de junio, que va a ser de nuevo un mes álgido por el impacto tarifario, ¿no? Si bien obviamente las correcciones de tarifas terminan siendo moderadas en función de lo que va a ser la inflación consolidada del año, ¿no? Van a estar en promedio más o menos en la zona del 40%, con una inflación que en el año va a estar en 70%. Probablemente. Sí. Igualmente, para el índice de junio van a sumar un peso significativo. Así que ahí tenemos dos efectos. Uno de primera ronda por su impacto directo, luz, gas y todavía no agua, pero posiblemente se adelante eso también, de manera directa en el IPC, y después tenemos un efecto indirecto que es todo el resto de los rubros que incorporan a la electricidad, al gas como un insumo, con lo cual hay que ver a qué velocidad se procese. Uno tiende a pensar que en agosto ya podemos tener un esquema más estabilizado. Claro, falta todavía un tramo. Ahora la discusión, yo creo, pasa teniendo en cuenta justo este dato que vos dabas de marzo 6,7 en base al conflicto bélico, también se vio reflejado eso, por el desacople de los precios internacionales. Y esta discusión que también impuso el propio presidente con el aumento de las retenciones. ¿Qué va a pasar con eso? Sí, sigue siendo un tema de debate, no solamente interno al frente político de gobierno, sino también en toda la opinión pública, ¿no? Y bueno, y el presidente se ha manifestado varias veces en esta semana, 2 entrevistas, consignando que sería la principal estrategia. A ver, en términos de potencia, si vos quisieras implementar un programa para desacoplar, para desvincular los precios locales de los internacionales, en términos de potencia tendrías primero los cupos, cuotificar mucho más las exportaciones hacia el exterior, esa sería la herramienta más potente. Después las retenciones y en último lugar estrategias menos convencionales como el fideicomiso, como el que se implementó, no solamente para el trigo, sino para otros productos. Es la herramienta menos potente porque es voluntaria, ¿no? Las empresas se adhieren si quieren, las molineras, y si no, bueno, no se adhieren y entonces siguen cobrando precios de mercado. Con las retenciones es distinto, ¿no? Porque esa alícuota, ese impuesto que se les cobra, les baja el punto de equilibrio del precio de exportación respecto del precio local. Por eso es una herramienta más importante. Lo que pasa es que obviamente el Ejecutivo sabe que de buenas a primeras no tendría número en el Congreso, principalmente en la Cámara de Diputados. Ahí la discusión que se da más al interior del frente político es, bueno, igualmente aunque no tengamos los números de entrada, no se puede enviar un proyecto de
de ley y que sea fruto del debate parlamentario y tal vez de la construcción de consensos el hecho de que sí se llegue a alcanzar los números, o en el peor de los casos no se expone a la oposición, eventualmente si levanta la mano para votar en contra de que los argentinos y las argentinas coman a un precio más accesible. Entonces, bueno, sigue siendo un debate al interior del frente político, para mí no está resuelto todavía. Claro. Mencionaba justamente el fideicomiso del trigo. Tenemos una placa, la producción ha preparado con respecto al aumento, ¿no? Exponencial a nivel internacional. En marzo es donde empieza a subir. ¿Qué balance se hace al respecto de esto? Sí. Es excepcional, impresionante el aumento de marzo, pero si vos tiraras la serie más para atrás, para los momentos que todavía no se ven, porque son previos incluso, también ya venía subiendo todo 2021. ¿Por qué? Porque fue previo al impacto de la guerra con dos países productores por excelencia como Rusia y Ucrania, sino también por las tensiones que generó la post-pandemia, ¿no? Donde se recortaron las previsiones de crecimiento de los países, se debilitó el dólar como moneda y los commodities empezaron a robustecer. Bueno, esta dinámica fue de un salto de más de 30% en un solo mes, algo inusitado, casi diremos, en la historia mundial. Y uno tenía la impresión, cuando se desató el conflicto geopolítico, que podía ser muy efímero, ¿no? Se hablaba de operación especial, tal vez duraba un par de días, ahora ya han pasado meses y fíjate cómo está el gráfico, ¿no? Sigue todavía en niveles estrafalarios porque la situación política sigue tensa, ¿no? Entre Rusia y Ucrania y posiblemente no se resuelva en el corto plazo. Bueno, hay que adaptarse a este nuevo arreglo de precios internacionales y por eso pensar estrategias para un escenario que seguramente sea de mediano a largo plazo, no sea algo efímero que, bueno, te comiste un cimbronazo en un mes y después automáticamente vino un alivio. Posiblemente perdure por mucho tiempo. Y en cuanto al fideicomiso, se está implementando, pero hay muchas críticas también de los sectores molineros. Bueno, la estrategia es interesante porque implicaba un subsidio cruzado a partir del cual, por medio del financiamiento que implicaba los 3 puntos de aumento de retenciones que sí fueron sancionados, Claro. Recordarás en ese momento de la guerra contra la inflación que se subió tanto para los subproductos de soja, aceite, los pellets de soja, para biodiesel también se subió un punto. Bueno, con eso se fondió un fideicomiso para transferir a las empresas molineras. De esa forma, bajándole los costos a las molineras, después a los panaderos o al resto de las empresas que usan la harina, la bolsa de 25 kilos como uno de sus insumos, le bajaba el precio. Lo que pasa es que fueron pocas por ahora las empresas molineras adheridas. Se estima alrededor de un 10% del total, del universo total de empresas. Entonces, claro, si voluntariamente no tenés la adhesión de las empresas que busquen recibir ese subsidio, bueno, el programa seguramente no termine dando buenos resultados, no termine siendo capilar en todas las jurisdicciones argentinas, ¿no? Entonces, me parece que es una herramienta que le falta todavía. Van 2 meses de implementación, ¿no? Sí, requiere un seguimiento sobre todo, ¿no? Como todo, ¿no? Requiere una Secretaría de Comercio fuerte, que audite, que supervise, que también tenga proactividad en pos de hablar, negociar con las molineras, ¿no? Una suerte de toma y daca también de otras condiciones como el acceso al mercado de capitales, el acceso a las divisas. Es difícil. Además estamos viviendo un momento de tensión. Y es que ahí me das el pie a la siguiente pregunta, que tiene que ver con una medida impulsada por Roberto Feletti que ya no está en la Secretaría de Comercio Interior, y el ingreso de Guillermo Hang. ¿Él qué postura puede llegar a tomar? Todavía no está definido, ¿no? Con respecto de ese seguimiento del fideicomiso, y también te llevo a lo que es precios cuidados, porque el fideicomiso también está dentro. Sí, a ver, el perfil del nuevo secretario de Comercio, que en lo personal lo conozco, no dudo de su idoneidad, tuvo un muy buen desempeño en el Banco Central. Por lo pronto, por lo que se vio en los primeros días, uno tiende a pensar que va a haber una continuación en el marco de políticas, tal vez con un perfil más bajo, ¿no? Porque un poco Roberto Feletti tenía peso específico, ¿no? Había sido viceministro de Economía, entonces se sentaba tal vez con algunos empresarios con otro aporte, ¿no? Con otra capacidad de imponer cuestiones. Uno tiende a pensar que esto responde a un alineamiento pleno de la política económica, también absorbiendo la política de precios en el marco del liderazgo del ministro de Economía, lo cual un poco sirve por el lado de consolidar, de darle más cohesión a la credibilidad del programa económico.
Pero por otro lado sabemos que ha tenido muchos limitantes la política en el marco de la Secretaría de Comercio, ¿no? En una macro tan convulsionada, tan expuesta y vulnerable a shocks internacionales, lo que puedes hacer por medio de los controles, la administración, los acuerdos de precios es reducido, ¿no? Y más aún todavía con una burocracia estatal que no tiene la fortaleza que tenía en etapas, en administraciones pasadas, ¿no? Después de lo que fue el desmantelamiento de esa área, recordemos que había quedado en 2019 con 20 personas funcionando, una Secretaría de Comercio Nacional. Bueno, reconstituir eso tarda muchos años, todavía no se logró. La mayor novedad hasta ahora en materia económica es este anuncio de Massa del adelantamiento del mínimo no imponible, del aumento del mínimo no imponible de ganancias. ¿Qué beneficios va a traer para los trabajadores? Bueno, yo creo que es una medida importante, necesaria, porque Tenemos la placa para ver cómo es actualmente y a partir del 1 de junio, que falta nada, es la semana que viene, 280.792 pesos. Importante también que esté exento el aguinaldo. claro, recordemos que la voluntad de apurarlo, ¿no? De que se acelerara esta actualización era para que los trabajadores y las trabajadoras que cobran el medio aguinaldo no tuvieran una importante quita solamente por el efecto inflacionario, ¿no? Porque muchos iban a quedar retenidos, un porcentaje significativo, solamente como producto de que hay inflación. Bueno, viene a dar respuesta a eso. Vos recordarás que la ley de 2021 ya preveía un mecanismo de actualización por inflación. Lo que pasa es que es una vez sola por año. Se da en el mes de enero, con lo cual, claro, con tanta inflación, si vos al interior del año no tenés alguna actualización más, lo que te pasa es que en algún momento del año, tal vez los trabajadores y trabajadoras que están en el umbral ese, un poquito por debajo, pegan el saltito solamente porque vino una cuota de paritarias. Sí, también eso, ligado al adelantamiento de paritarias al que se llamó junto con los sindicatos, ¿no? Y bueno, el mensaje de que estuviera Héctor Daer ayer también acompañando ese anuncio. Pero ¿va a impactar, crees, en la economía, en el bolsillo? Sí, pongámosle un poco de números. Estamos hablando de que desde 2019 salieron del pago del impuesto 1.200.000 personas. Si alguien escucha que cada vez más trabajadores y trabajadoras pagan ganancias, no es así. 1.200.000 menos pagan. Pero claro, por efecto de la inflación, en los últimos meses se empezaba a revertir. Por mes, 50.000 personas más empezaban a pagar. Bueno, esto da vuelta a esa situación y vuelve a los niveles promedio de personas retenidas por el impuesto, que son aproximadamente 10% del mundo total, del universo total de trabajadoras y trabajadores. Así que claro, esto es salario indirecto, es un refuerzo salarial. Uno tiende a pensar que se va a volcar al consumo. Hablamos de segmentos medios, ¿no? Trabajadores con ingresos tal vez no en la cúspide de la pirámide distributiva, pero nivel medio, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, son alrededor de 100.000 personas que van a tener un promedio de 25.000 pesos más por el hecho de salir del pago del impuesto. Así que todos esos son fondos que seguramente se vuelcan al consumo. Clarísimo. Sergio Chousa, economista, director de la consultora Sarandí aquí en los estudios de IP. Muchas gracias. A vos. Nos trasladamos